Bueno, Javier está muy serio y yo muy enferma. Entonces, os pido compasión. Javier. Bueno, yo creo que podríamos empezar un poco, no sé, vamos a compartir un poco, la idea era un poco como compartir las experiencias de acercarse a la escritura de una historia desde el oficio de guionista documental y de ficción. Y yo antes no creía mucho en el guión, en el documental. La verdad, en mis primeros trabajos, antes de hacer el primer largometraje que hice, siempre como que defendía la idea de que en esto del documental el guión es una cosa que parece que te la puedes saltar, y ahora soy un gran defensor del guión en el documental. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre la ficción y el documental, que creo que incluso es la diferencia que para mí define lo que es un documental. O sea, creo que la única manera de definir lo que es un documental es con una definición que lo distancia de la ficción. Es decir, porque en realidad no sé hay muchas formas de hacer documental y de abordar el documental, pero creo que sí hay algo que es común o que es único de lo que yo entiendo como el cine documental, que es lo que la diferencia fundamentalmente de la ficción, que es hacer una película sin saber cómo va a ser la película. Esto en la ficción no pasa. ¿No? En la ficción se va a rodar una película que está previamente escrita. Entonces, construir un guión de una película documental, de una película que no se sabe cómo va a ser, es como para mí lo que lo diferencia del guión de ficción, ¿no? Es decir, en la ficción, tú me dirás, supones que lo que escribes se va a rodar. En el documental no. Puede ser o puede no ser, ¿no? Entonces, partiendo de esta diferencia, partiendo de que todo lo escrito no va a ser rodado, intentamos construir a partir de un trabajo muy riguroso de documentación, de acercamiento a los personajes, de búsqueda de una historia, construir una historia exactamente y escribirla exactamente igual que en la de un guión de ficción, desde la primera secuencia hasta la última, con una estructura, con los momentos por los que pasa dramáticamente una estructura de ficción, etcétera, pero sabiendo que probablemente no sea así la película, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia fundamental: escribir una película sin saber cómo va a ser la película, sabiendo que cuando se ruede esa película va a cambiar, y rodar una película sin saber qué va a pasar en el minuto 20, sin saber cuál es el final de la película ni cuál es la primera secuencia, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que me parece como que define el documental: hacer una película sin saber cómo va a ser la película. Ahora, esto no quiere decir que ese guión esté completamente abierto y que ese guión todo sea posible, ¿no? Generalmente se escribe, o yo por lo menos intento escribir, como si fuera a rodar lo que voy a rodar, lo que está escrito, ¿no? Intento buscar la forma de la película de principio a fin. Pero a la hora de abordar el rodaje, empiezo a dejar ventanas abiertas, ¿no? Empiezo a dejar caminos que a lo mejor no estaban en el guión y los empiezo a recorrer, ¿no? Porque si hablamos de guión en el documental, a diferencia de la ficción, la escritura del guión en el documental recorre todo el proceso de hacer la película. Es decir, está el guión, el primer acercamiento al guión es el momento de la investigación. El segundo acercamiento al guión es la elección de personajes. Estás eligiendo un personaje, en el momento de rodar la película estás en escritura de guión, porque estás cambiando las historias, estás rodando nuevas secuencias, estás construyendo nuevas estructuras, y en el montaje estás terminando la escritura de la película. Entonces, el guión en el documental recorre todo el proceso de hacer una película. Eso creo que también lo distingue por completo de la ficción, ¿no? Nunca terminas de escribir el guión del documental hasta que tienes la copia final de la película. Entonces, esto
es algo que hay que tener en cuenta incluso a la hora de escribir, ¿no? Quizás, no sé, Alicia, a lo mejor tú, no sé qué te parece. Yo creo, por la experiencia que tengo así y haber estado muy cerca de guiones de ficción también, que quizás el proceso de escritura de un guión de ficción, ¿no? Se parece es exactamente igual al proceso de toda la película de una película documental. Es decir, todo lo que se vive en una primera versión, en una segunda versión del guión de ficción, digo, todo eso se vive en el documental desde la investigación hasta el plano final el día anterior a que vaya la película mezcla, ¿no? Por eso en el rodaje también suele haber escritura, ¿no? O sea, la escritura del primer guión antes de rodar continúa. Muchas veces yo escribo secuencias durante el rodaje. Ahí, incluso muchas veces voy con co-guionistas al rodaje, ¿no? La escritura final de un guión de montaje pasa por muchas versiones, ¿no? El primer montaje de una película se aleja mucho del montaje final, ¿no? Del guión final de la película. Entonces todo ese proceso, ¿no? De creación de la historia, que a lo mejor en la ficción termina en la escritura y luego se lleva a la realización, en el documental transcurre durante todo el proceso, y eso es, bueno, la diferencia fundamental. Ahora, esto tiene una trampa, porque parece que eso te permite ser como más libre a la hora de escribir un guión de documental y dejar cosas menos atadas, y no es verdad. En realidad yo cada vez pienso que cuanto más se trabaja un guión de ficción, de documental, cuanto más se escribe, cuando más rigurosas son las secuencias, cuando la estructura está mejor, a la hora de rodar, generalmente la película sale mejor. Porque siempre sobreviven secuencias que han sido pensadas, diseñadas, y la realidad te regala lo que no escribiste o lo que no imaginaste, ¿no? Y ese equilibrio es muy bueno a la hora de afrontar el rodaje de una película. Por lo tanto, la escritura de una película documental que continúa durante el rodaje y el montaje. No sé yo por no hablar mucho, pero... Yo quiero escribir todo lo que dices. Es que no quiero que se me olvide, porque no, es que dices cosas que están... por ejemplo, cuando hablabas tienes toda la razón, cuando hablas del proceso de la escritura del documental, y hablas casi como si fueran 3 versiones, ¿verdad? Esto es lo que ha contado. Pues la primera versión que escribes, que sería como lo que imaginas de lo que quieres hablar, ¿no? Para nosotros los escritores de ficción sería igual, la película que imaginamos, nuestra primera versión. Luego has hablado de que haces otra versión ya en el lugar, investigando. Sí, luego, a partir de conocer ya elementos verdaderos de la historia. Claro. ¿No? Para nosotros sería nuestra segunda versión, porque en la primera nos ha ayudado a descubrir realmente de qué queremos hablar y cómo son los personajes y cuál es su mirada, y nos ha ayudado a perfeccionarnos. Entonces por eso saltamos a la segunda versión, ¿no? Y la tercera versión de la que tú hablas, que sería en montaje, y sería ya la que va a pantalla, para nosotros sería la versión final, la que damos a rodar, ¿no? Luego siempre se dice que el montaje en ficción también es la última escritura del guión. Sí, pero hay unas variaciones. Ahí es donde viene ¿no? el montador a ayudar al guionista, ¿no? Y al director a arreglar todas las imperfecciones que pueda. Y esto se me hace muy curioso, ver que sí que hay coincidencias en la escritura del guión y del documental. Luego pensaba cuando hablabas de la realidad, ¿no? Dices, es mejor llevar un guión de un documental escrito, porque luego al final el trabajo te sale mejor, y seguramente la realidad, cuando llegues a filmarla, te ofrece cosas. En el proceso de la escritura de guión de ficción, a los que nos gusta documentarnos, ¿verdad? Que no todo el mundo se documenta, una servidora se documenta siempre, nos ocurre al revés. Y a menudo la realidad nos corrige la ficción, porque nos muestra una ventana mucho más grande desde la que mirar, y es siempre mucho más sorprendente. Y entonces
tienes que desterrar el personaje que habías creado de tal o cual manera y quedarte con el que acabas de ver en la realidad, que es mucho más brillante. Y luego a los escritores de ficción nos viene el otro lado, que es el que hay que aprender, y ahí empiezan los secretos, que los de ficción tenemos que aprender, y supongo que los de documental no os hace tanta falta. Y es una vez que has investigado mucho para crear unos personajes verdaderos, creíbles. Cuando digo verdaderos digo que hablen de su verdad de personaje. Llega un momento en el que los escritores de ficción tenemos que aprender a volar, ¿no? A separarnos de la realidad para hacer ficción, porque si no estamos atados siempre a hacer una realidad muy real, y tenemos que ser más fieles a nuestra ficción en un momento determinado que a la realidad. Y ahí es donde nos separamos, el documental y la ficción. Y para los escritores de ficción eso es muy difícil. Es muy difícil porque a veces sientes que estás traicionando la realidad que investigaste, pero es que estás haciendo ficción. Y entonces tienes que ser original, sorpresivo, verosímil, todo eso tienes que serlo. Y supongo que a los escritores de documental no os pasa, ese salto no lo tenéis que dar. Daréis otros, este no. Sí, la experiencia... Sí, bueno, el documental tiene ese plus que esa verdad está ahí en la película, si consigues rodarla también, porque a veces vas a acercarte a una realidad, estás rodando una semana y no sale nada con verdad, aunque estés rodando con los personajes y con... ¿no? Pero yo creo en que si uno se entrega de verdad a una historia, a rodar una película, que se cree en ella, ¿no? La realidad nunca te traiciona, siempre te regala lo que falta, Por poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, para ver la evolución, por ejemplo, de una secuencia en un guión de documental, ¿no? Por ejemplo, en La espalda del mundo hay una secuencia en la que el niño protagonista pasa que es un niño trabajador, picapedrero, pasa por una plaza del centro de Lima, y al pasar por ahí hay un montón de chicos que están sentados en esa plaza, y todos se dirigen a un niño que empiezan a decirle su pasado laboral. Le dice: yo trabajo limpiando carros, yo trabajo en el cementerio. Empieza así como una secuencia de planos medios de un montón de niños diciendo su currículum, por decirlo de alguna manera. Son todos niños trabajadores, ¿no? Y al final de esa secuencia habla un niño que no es un niño trabajador. Esta secuencia es consecuencia de, primero, un trabajo de investigación, porque descubrimos un sindicato de niños trabajadores que funcionaba en esa plaza. Era un sindicato, eran niños trabajadores organizados, que regulaban su trabajo, se repartían las calles, se daban protección. Si tú vendías caramelos en esta calle, no podías vender en la misma calle que otro niño. En fin, se habían juntado un grupo de niños trabajadores y se habían regulado como trabajadores, ¿no? Los precios y todo. Entonces descubrimos esto y no sabíamos qué hacer con ello. Y había muchos niños de ahí interesantes, ¿no? Y al final decidimos que no estuvieran fuera de la película, que servía para que el niño protagonista no abrir y que ver una cosa más colectiva de que no era el único caso, que son muchos niños y muchos oficios distintos, y nos inventamos esa secuencia que además es de ficción, porque el niño protagonista nunca va a esa plaza en su vida cotidiana. Esa plaza está lejísimos de su barrio, pero inventamos un viaje y todo para poder pasar por esa plaza para que esos niños pudieran hablar. ¿Qué pasó? Cuando estábamos rodando la secuencia, que habíamos hecho un casting de niños trabajadores, porque eran como 40 y elegimos 8, que son los que salen en la película, rodamos con estos niños y estábamos rodando, y de pronto un coche de policía detuvo a un niño que andaba por ahí robando. Había intentado asaltar a un señor. Y entonces nos acercamos y vimos ahí un follón y tal. Nos acercamos y le dijimos que lo soltaran. Y hablamos con ellos. Y bueno, intervinimos ahí. Y al final lo soltaron. Y le dijimos a este chico que acababa de asaltar a un señor, le contamos que estábamos haciendo una película y si quería salir en la película. Y entonces se sentó en el mismo sitio que se sentaban todos los niños trabajadores, y le hicimos ese plano medio que está en la película, y en la que dice:
como su oficio, igual que el oficio de los otros niños, de lavar carros, de tal, dice yo robo para comer, ¿no? Y empieza a contar su vida. Entonces, eso jamás lo hubiéramos escrito. La secuencia estaba escrita a partir de un trabajo de investigación, de un acercamiento a unos niños, etcétera, etcétera, pero nunca nadie, no sé, es una película que escribí con Fernando León, nunca se nos ocurrió meter a un niño que robe y que diga yo robo como parte de su mundo laboral. Y la verdad es que si uno ve la película y ve esa secuencia, si no está ese niño, esa secuencia no tiene ningún sentido. Realmente es lo que le da el peso, la fuerza a la secuencia, ¿no? Entonces, eso es ese equilibrio, ese acercamiento profundo a la realidad, haber estado mucho con esos niños, haberlos elegido, haber ideado una secuencia para que tenga forma cinematográfica esa secuencia, y haber tenido la ligereza de meter un personaje más en el último segundo de rodaje, o haber tenido la suerte de confiar en el azar de que la realidad por algún lado entrará en esa secuencia, es lo que hace distinto al guión de ficción, ¿no? Porque en una ficción, en el rodaje no se te puede colar un personaje, en el documental sí, ¿no? Y ese equilibrio y ese saber estar atento a lo que te da la realidad es escritura de guión, porque tú estás rodando y estás cambiando la secuencia, estás reescribiéndola. Esta secuencia ya acaba con un niño que dice, como los demás, su vida laboral, que consiste en robar, ¿no? Entonces, ese es y yo sí confío mucho cuando se investiga mucho y cuando se entra de verdad a una historia, sí confío en que la realidad te ofrece cosas. Ahora hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento para reescribir, ¿no? Sí, pero fíjate que si partimos del hecho de que el guión de documental no se termina hasta que no se exhibe, porque ni el montaje ha terminado, ese niño que habéis encontrado sería como un personaje que nosotros en una tercera versión encontramos. Claro. No estábamos escribiendo de un niño que iba a decir yo soy ladrón, pero de repente se nos ocurrió y nos pareció que hacía brillar más la historia, ¿no? Es un trabajo muy diferente, pero también adivino que muy parecido. Igual los guionistas de ficción deberíamos hacer documental para aprender un poco más a ficcionar, ¿no? No lo sé. Cuando hablábamos de secretos de guión, yo pensaba ¿qué secretos tenemos los guionistas, ¿no? ¿De documental o de ficción? Pensaba, secretos son todo aquello que hemos ido aprendiendo con el tiempo, según hemos ido haciendo películas, algunas buenas, otras malas, otras nefastas, y vamos aprendiendo, ¿no? Otras que no se hacen, entonces vas aprendiendo por qué no se hacen, ¿no? Y uno de los secretos que para mí es más importante es ser capaz de aprender a mirar, aunque sea una película de ficción. Yo no sé si en documental se utiliza o se usa esto, pero es aprender a mirar no desde tu mirada de autor, sino desde la mirada de tu personaje, o sea, aprender a mirar al otro. Cuando nos inventamos una historia, esa historia le pasa a alguien, ese alguien es el personaje que nos estamos inventando, y de repente hay un momento en la carrera de guionista, en el trabajo del guionista, que aprendes a dejar de mirar tú como autor siempre y empiezas a mirar desde el prisma, el ojo, la lente del personaje del que estás hablando, que no sé cómo se produce en realidad, no sé si es maestría, si es coraje, si es una alucinación o es trabajo, pero creo que los guiones son mejores cuando el autor casi desaparece y entonces es la mirada del personaje quien está, y no es la voz del guionista quien escribe los diálogos, sino el personaje quien dialoga, que un poco en el documental supongo que os lo da cuando empezáis a rodar, ¿no? Y esos personajes son ellos y hablan así como ellos, no les habéis impuesto que hablen de ninguna manera, y un buen documentalista será capaz de, a través de la cámara, recoger esa mirada. El guionista de ficción se la tiene que inventar, pero en algún momento tiene que aprender a empezar a escribir y a pasar esa frontera, ¿no? A estar escribiendo lo que el personaje ve, lo que el personaje siente, lo que el personaje quiere,
y lo que el personaje dice, y no lo que yo, autora, quiero que mi personaje haga, quiero que mi personaje diga y quiero que mi personaje vea. Porque ahí entonces mi guión no es verdad. Estoy siendo yo, estoy haciendo terapia o diario. Y ahí es donde me parece que el documental es tan libre y tan bonito, ¿no? Incluso un poco más fácil, porque no solo tienen que inventar, lo recogen, ahí está. Supongo que también es el talento del documentalista que sepa lo que está recogiendo y lo haga brillar más, ¿no? Javier es un gran ejemplo de esto. Siempre haces brillar los personajes y las historias que nos cuentas. La diferencia está en que, claro, evidentemente todo lo que dicen esos personajes tiene verdad porque lo dicen ellos. Es decir, no hace falta ponerte en el punto de vista de ellos porque lo que dicen lo están diciendo ellos, nadie lo está escribiendo, ¿no? Pero la dificultad está en la elección de los personajes, ¿no? Es decir, el haber llegado a descubrir de que esos personajes sí pueden sostener una historia y sí pueden sostener un relato, pueden darte una película, ¿no? Por eso yo considero también que la elección de los personajes en un documental es parte del guión. Es decir, cuando estás eligiendo los personajes, igual que estás creándolos en una ficción, pero en este caso existen y son de verdad, estás decidiendo el 80% del guión. Es decir, no te puedes equivocar en la elección de personajes porque te equivocaste en todo, ¿no? Las películas son ellos. Entonces es probablemente en la etapa de escritura, llamando escritura todo el proceso en el caso del documental, la decisión más delicada es la elección de personajes, porque ahí no se puede fallar. En otras cosas se puede fallar y puedes acabar encontrando una estructura en el montaje de la película que no la tenías y tal, pero si tú te equivocaste al elegir los personajes, te equivocaste en todo. Es casi imposible levantar esa película, ¿no? Es muy, por no decir imposible completamente, ¿no? Y eso es parte del guión. La elección de personajes es el punto uno del guión, es el punto uno, ¿no? En el tipo de documental que se basa en personajes, pues hay otros tipos de documentales de autor donde se habla desde la primera persona, o documentales de archivo, yo qué sé, ¿no? Pero en este caso el documental testimonial que se construye a partir de lo que dicen los personajes, equivocarse en la elección de los personajes es empezar mal la escritura de la película, ¿no? Es delicado ese tema. A veces cuando uno empieza la búsqueda de una película documental es muy ligero a la hora de elegir los personajes, porque es muy fácil creer que has encontrado el personaje, pero si sigues buscando 3 meses más en el mismo sitio, en el mismo lugar, acaba apareciendo otro que es mejor que el que apareció primero, ¿no? Yo me acuerdo que cuando rodé La espalda del mundo también, para encontrar el niño protagonista de la película, de la primera historia, primero estuvimos como 4 meses viendo focos de trabajo infantil en todo el Perú hasta elegir el espacio, el universo donde transcurra la historia, ese barrio de niños picapiedreros. Y luego estuvimos como 2 meses viendo niños, pero yo dudé tanto del protagonista que rodé la primera semana, rodé con 2 niños distintos. Repetí secuencias una semana de rodaje porque no estaba convencido del protagonista, no estaba convencido, y la única manera de tener la certeza era ya, o sea, ni siquiera en la convivencia sino en el momento de rodar ya me empecé a dar cuenta quién podía sostener la historia, ¿no? No quería arriesgar porque sostenía toda la historia y no podía fallar ahí, ¿no? Y dupliqué todo el rodaje, 2 secuencias de todo en la primera semana, hasta que un niño fue como quedándose como protagonista de la película, ¿no? Fíjate, hemos hablado de la elección de personaje, ¿no? En documentales buscarlo y en la ficción inventárnoslo, que es buscar de alguna manera, ¿no? Y es igual, nos podemos equivocar en la elección de nuestro personaje inventándonos una historia de una persona que realmente no tiene historia, ¿no? O no es interesante su historia. Pero vamos a dar un paso más. Ya tenemos personaje.
vamos a imaginar que hemos elegido bien, tanto tú en documental como nosotros, los que seamos de ficción, en ficción. ¿Y ahora qué les pasa? Porque los de ficción nos tenemos que inventar qué le va a pasar al personaje. Los de documental, ¿qué hacéis? ¿Lo seguís? ¿No? Lleváis un guión previo. Depende del tipo de documental. Yo hago que les pasen cosas, porque fabrico situaciones. O sea, hago que ese niño se suba a un autobús, que llegue, que viaje, que pase por una plaza donde hay otros niños, que vaya al circo, o sea, construyo secuencias de acciones y que tienen un desarrollo dramático. Igual que en la ficción, exactamente igual, claro, exactamente igual. Ahora, a la hora de rodar, no voy a rodar como en la ficción únicamente esas secuencias. Voy a rodar esa secuencia y veo y observo y veo si la puedo cambiar o si en ese momento sucede algo que me permite decir, no rodamos esta secuencia, vamos a rodar esto, ¿no? Es que es complicado porque todo lo que está escrito previamente, si está muy documentado y está muy estudiado y conoces la vida de esos personajes perfectamente, puede funcionar, pero la gracia está en rodar otras cosas que no están escritas, porque para mí ese es es la magia del documental, cuando eso se cuela, ¿no? Cuando eso se mete en la película, ¿no? Y bueno, ahí ya estaríamos en la segunda versión de ficción, cuando ellos ya van a rodar y se les cuelan otras cosas. Y cuando nosotros empezamos la segunda versión, empezamos a corregir, casi desde cero, sabiendo quién es nuestro personaje y lo que más o menos queremos que le pase. Pero si ya hemos investigado y más o menos sabemos mucho de su mundo, igual nos sorprende también lo que se nos ocurra, ¿no? Y entonces aquí la diferencia, no sé, pero igual está en que lo que ocurre, lo que pueda ocurrir, a ti te lo da la realidad y tienes que tener la capacidad de ver qué está ocurriendo y grabarlo y quedártelo. Y yo tengo que perderle miedo a la autocensura y volar y decir, ¿por qué no le pasa esto a mi personaje? ¿Y si lo pongo en esta otra situación? ¿Y si conoce a...? ¿Y si...? Ahí sí que los dos mundos se separan mucho, ¿no? Pero eso lo hacemos en el rodaje. Ya, por eso digo la segunda versión. Cuando ya estáis rodando, para nosotros sería como hacer segunda versión. Ya conocemos mejor al personaje, lo que queremos que le pase, y entonces digo, ahí es donde nos deberíamos arriesgar a proponerles nuevas cosas, nuevos retos, ir un poco más allá. Y digo, a vosotros os lo da la realidad. Dependerá del talento de la persona, del director o directora, que decida seguir esa realidad o se pare y se bloquee y diga, no era lo que yo tenía pensado, no voy por ahí, no quiero seguir, ¿no? Pero en la ficción yo creo que hay mucho miedo y hay mucha autocensura, nos autocensuramos mucho, ¿no? Si un personaje es un cirujano de hospital, ya lo metemos en un cliché de cirujano normalizado o anormalizado, y no se nos ocurre o no se nos pasa por la cabeza que de repente le caiga alguien encima por la calle. ¿Por qué no? Alguien que está pintando con una escalera se le cae encima. ¿Por qué no? ¿Qué le puede pasar a un cirujano normalizado? No, siempre esperamos y nos imaginamos historias, como yo digo, de pluma fácil. Un cirujano va por la calle porque ha salido del trabajo y va a cenar con su esposa. Camina por la calle, llega al restaurante, entra, se encuentra a su esposa, hola cariño, ¿qué tal el día? Y dices, ¿cómo me aburro? ¿No? ¿Por qué no nos imaginamos cosas que en un documental nos las están ofreciendo el mismo documental, la misma realidad, ¿no? Tú metiste a tu niño en un autobús y el autobús te empezó a ofrecer otras realidades que eran igualmente interesantes para tu historia, ¿no? Le hacían brillar a él. Pues ya este médico que va de camino a cenar con su esposa, se le cae alguien encima, pues ya le estoy ofreciendo algo. Por lo menos me lo ofrezco a mí, me lo paso mejor. Luego también a veces sucede en el documental que no es posible hacer un acercamiento a esa realidad, a conocer los personajes en profundidad, a escribir una historia e ir a rodarla. A veces todo ese proceso se da simultáneamente en el rodaje, porque a veces no puedes hacer un viaje previo, no puedes llegar al lugar, estar 6 meses buscando personajes.
Yo he rodado un par de películas así. En Invierno en Bagdad no había esa posibilidad. No podíamos ir 6 meses a Bagdad, buscar personajes, no sé qué, volver, escribir, ¿no? Entonces era todo simultáneo, ¿no? Buscabas personajes, escribíamos por la noche ¿Pero y habías rodábamos escrito al día antes? siguiente. ¿Previamente habías escrito algo o no? ¿Llevabas algo como una escaleta o...? En realidad, para que veas qué raro es lo del guión en el documental, esa película fue una película que yo hice sin querer hacer la película. Yo nunca pensé que iba a rodar una película en Irak, y menos esa. Esa película es consecuencia de un viaje que hicimos previo a la guerra, cuando fuimos a... hubo un momento que iban ciudadanos españoles ahí a estar en Bagdad para protestar contra la guerra, que eran una especie de escudos humanos, que iban ahí, estaban una semana y bueno, estaban ahí, protestábamos y regresamos para aquí. Venía otra delegación, ¿no? Y era como ciudadanos occidentales en Bagdad que se acercaban a la población civil de Bagdad a decir que no estaban de acuerdo con la guerra. Fuimos en un viaje, pero en realidad fuimos en un viaje porque yo me apunté al viaje no para rodar una película, sino para ir al viaje, para estar ahí como un activista más. Y coincidió que se apuntó también un amigo que es con el que yo trabajo haciendo películas, es uno de los sonistas. Entonces nos vimos ahí y de pronto se animó otro y de pronto estábamos todo el equipo ahí que habitualmente rodamos y dijimos, bueno, habrá que llevar una cámara. Y entonces hablamos con Elías Querejete, le dijimos, nos vamos para Bagdad una semana, y él dijo, como estaba también muy activista contra la guerra, dijo, yo voy a hablar con Canal Plus, no sé qué y tal, hagamos un... Seguro que os diría, ¿cómo que no lleváis cámara ya? Seguro. El caso es que nos fuimos, y el caso es que, como la historia iba de madrileños, en este caso, porque iban todos de Madrid, en Bagdad, pues a los que rodamos fue a los que iban. Rodamos antes de partir con ellos, rodamos el recorrido, y llegaron ahí y se encontraban con esa realidad, en fin, poca cosa, porque la verdad es que fue una semana de rodaje, ¿no? Y lo único que rodamos, que no eran españoles o madrileños en Bagdad, fue una vez que nos fuimos a hacer unos planos del río Tigris, que atraviesa la ciudad, y estábamos rodando ahí unos planos del río por hacer unos planos de la ciudad, y habían 3 chicos sentados viendo pasar la vida, sentados en el murito frente al río. Y no sé por qué, sin ninguna razón, la verdad, yo me acerqué a ellos, hablamos un ratito y les pedimos que dijeran a cámara su nombre, su apellido y que vivían en Bagdad. Tampoco se nos ocurrió nada más, ni querer hacer una entrevista ni nada. Estábamos como, era un rodaje muy, muy rápido, teníamos que ir a otro lado. Y entonces hicimos un plano medio de ellos al lado del río, donde decían, me llamo tal, tengo 14 años, vivo en Bagdad, me llamo tal, vivo en Bagdad. Y uno dijo, me llamo tal, tengo 13 años, creo que dice, vivo en Bagdad y ojalá no haya guerra, ojalá no pase nada. Pero nosotros nos enteramos, porque lo dijo en árabe. Y nosotros le decíamos, se lo pedíamos en inglés y ellos nos contestaban en árabe y no teníamos traductor de árabe, no nos enterábamos de nada. Y rodamos eso y rodamos unos planos del río. Llegamos a Madrid, cuando estábamos atravesando la frontera de Jordania para venir allá a España, porque se entraba y se salía por tierra, justo en la frontera, en un sitio donde para el autobús para tomar un té, nos enteramos de que iban a empezar los bombardeos. Que eran 2 días después o algo así, empezaban a bombardear, era la declaración de las Azores. Intentamos volver, pero ya no se podía, hablamos con Elías, decía que era una locura, en fin, y nos regresamos a Madrid. Y vinimos a Madrid y vimos un material que ya no tenía ningún sentido. Habían empezado a bombardear Bagdad y habíamos rodado unos madrileños que se habían ido ahí. Pero viendo el telediario, viendo cómo caían esas bombas en Bagdad, desde donde está rodado en el telediario, estas imágenes que hemos visto todos de los bombardeos, el sitio, que cuando caen las bombas, que está muy cerca del Hotel Palestina, que estábamos nosotros al lado y fuimos a rodar el río al lado, el sitio que se ilumina cuando caen esas bombas es el sitio donde estaban sentados estos chicos, viendo hace 3 días pasar la vida, los barcos y tal, ¿no? Y nos impresionó mucho porque habíamos estado ahí hace unos días y habíamos dejado a unos chicos ahí sentados en ese sitio donde ahora veíamos que se iluminaba y caían bombas. Entonces estuvimos intentando hacer algo con el material, montando cosas de lo que habíamos rodado y tal,
Y luego montamos esta secuencia con estos chicos y descubrimos esa frase de ellos en plano medio diciendo se da tal, y el que había aumentado y ojalá no haya guerra. Y un día pues cogimos y nos fuimos a hablar con Elías Querejeta y le dijimos, no sirve de nada lo que hemos rodado. Ahora, tenemos la primera secuencia de una película. Hay que rodar los 120 minutos que faltan. Está clarísimo, habíamos escrito la primera secuencia y no teníamos más. Todo lo demás había que escribirlo en el rodaje. Todo había que escribirlo en el rodaje. Entonces esta película empieza en estos chicos, en el río Tigris, que además se coló el Tigris como personaje en la película, que luego es un personaje en toda la película. Cierra la película, el río Tigris. Y teníamos solo escrita una secuencia, escrita, rodada y montada. Y Elías aceptó. Dijo, le pareció bien, dijo, bueno, rueden todo lo que falta. Y empieza con estos chicos. Y fuimos a buscar a esos chicos un año después, porque hubo 1000 problemas de financiación, en fin. Fuimos un año después a buscarlos. Había pasado un año después de esos bombardeos. Fuimos a ese sitio, nos pusimos delante del río Tigris y tal, y ahí no había nadie, lógicamente. Y no había manera de encontrarlos. No había forma de encontrarlos. Entonces, todo nuestro... Además, habíamos imaginado secuencias imposibles y habíamos escrito cosas antes de ir, pero no los encontramos. Entonces empezamos a rodar otra película. Y 3 semanas después de estar rodando otra película, que fue que era contar los bombardeos que habían sucedido hace un año a través de los médicos que habían atendido en el hospital, porque habíamos conocido un médico, en fin. 3 semanas después, nosotros por casualidad habíamos dejado unos papelitos en unas teterías de que estábamos buscando a estos chicos con estos nombres. Y 3 semanas después nos dejaron ellos un mensajito en una tetería con una cita, tal hora, en tal lugar, no sé qué. Y fuimos y los encontramos. Y otra vez empezamos a reescribir la película 1, ¿no? Y al final la película es las dos cosas. Es la película que empezamos a inventar, como no se nos habían perdido los personajes, se nos habían desaparecido de la escritura del guión, empezamos a rodar otra, y al final la película es las dos cosas, ¿no? Entonces eso... Y todo es escritura de guión, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer, en este caso, ¿no? Una película a través de la escritura de una primera secuencia? Aprendiendo a mirar. Yo te estaba escuchando y pensaba también en lo que el oficio de guionista nos va enseñando con el tiempo, ¿no? Que es aprender a mirar. Evidentemente vosotros tres con la cámara en aquellas circunstancias no estabais ni concentrados en el trabajo ni nada, eran 3 niños, cómo te llamas y tal. Pero cuando lo has contado y explicaste, y eran 3 niños mirando el río, y yo pensaba, son 3 niños mirando cómo se acerca la guerra, porque la guerra era inminente, pero claro, yo ya sé que luego vino la guerra, ¿no? Y en aquel momento vosotros igual teníais la esperanza de que igual no. Todavía existía la posibilidad. Sí me ha hecho pensar esto, ¿no? De otra cosa que es otro de los secretos del guión, es aprender a mirar. Es aprender a mirar nuestras historias en una pantalla, ¿no? Es dejar de pensar y aprender a mirar, porque evidentemente 3 niños sentados mirando el Tigris son 3 niños sentados mirando el Tigris, pero depende de qué historia sea la que queremos contar. La mirada son 3 niños viendo cómo se acerca la guerra, que ya es el inicio de una historia, o simplemente 3 niños mirando. Ahora, probablemente si ese chico no dice su edad, lo que le pedimos, si él no aumenta y ojalá no haya guerra, ojalá no pase nada, probablemente nunca hubiéramos rodado esa película. Es como que él escribió esa frase y generó una película. Nunca lo hubiéramos rodado, solamente con... Nos impresionó que dijera eso mucho, ¿no? O sea, nos marcó... Pero igualmente había una película ahí. Sí, probablemente, pero porque igual... 3 días después empieza la guerra, entonces igualmente tenéis a 3 adolescentes diciendo, me llamo Felipe y tengo 13 años. 3 días después empieza la guerra y dices, ¿y dónde están esos 3 adolescentes y qué hacen? ¿Y cómo viven esa guerra que ha empezado? Sí hay un inicio. Sí, no, podía haber habido película igual sin esa frase, pero probablemente no nos hubiera despertado las ganas de ahora vamos a rodar esa película. Es curioso, pero
pero fue como eso y ver el mismo espacio donde habíamos estado sentados con ellos siendo bombardeados, ¿no? Fueron ahí como los dos dispositivos que dijeron, bueno, hay que hacer una película que es muy sencilla, que es ellos dicen eso antes de que empiece la guerra y un año después vamos a ver cómo son sus vidas hoy, ¿no? Tan sencillo como eso era en lo que teníamos escrito antes de ir. Habíamos inventado un montón de secuencias que nunca rodamos, pero y lo interesante de ese rodaje es que investigábamos, escribíamos y rodábamos. Investigábamos, escribíamos y rodábamos. Rodábamos como hasta las 5 de la tarde porque en ese momento en Bagdad había una especie de toque de queda. A partir de las 5 de la tarde ahí no había nadie en la calle y teníamos pues que encerrarnos en un hostal donde estábamos y todo lo demás era escritura. Escribíamos secuencias. Una buena enseñanza, escuchándote, una buena enseñanza que pienso que nos vendría muy bien a los escritores de ficción es, los guionistas de ficción a veces nos aferramos tanto a secuencias que hemos creado, ¿verdad? Porque nos parecen maravillosas y no lo son, la verdad que no. Un guionista de documental no, o sea, de repente escribes un pre-guión, vas a la realidad y ya se te empiezan a caer cosas, te pones a rodar, se te cae la mitad, nacen otras. Entonces, pero no os podéis aferrar de esta manera como hacemos los de ficción a secuencias, porque la misma realidad y el mismo rodaje te da otras más brillantes, ¿no? Sería un buen aprendizaje, una buena manera de machacar el ego de esta secuencia tan brillante que se me ocurrió, que alguien te está diciendo no cuenta nada y tú dices sí cuenta, que yo sé que lo cuenta y no cuenta nada. Igual deberíamos ir a ayudarte, ir de becarios. Y bueno, aquí la mayoría sois guionistas de documental y de ficción. Igual queréis participar, queréis opinar, queréis... Yo conozco a algunos de por aquí. Aquí hay documentalistas, aquí hay guionistas. Supongo que tendréis opiniones. ¿Verdad, Cecilia? ¿Podría decir algo? Claro. Micrófono. Sí, bueno, la verdad. Cecilia es una estupenda documentalista y también directora de ficción chilena. Con identidades diversas con el audiovisual ahora. Bueno, pero hay cositas muy interesantes que habéis propuesto. Habla más alto, Cecilia. Me interesaba saber un poco el concepto del activismo que surge... ¿Concepto de? Del activismo, o sea, cuando tú dices, Javier, y dices estaba como activista antes que como documentalista, ese concepto de activismo para mí tiene un poco que ver con en el fondo, entender una parte muy propia de uno de deseo de estar en algunas cosas, ¿no? Y quería saber un poco si en la ficción, yo creo que también está el activismo en algunas construcciones ficcionales que uno hace a partir de ciertas convicciones, ciertos deseos políticos, ciertas necesidades existenciales. Entonces, ¿cómo puede influir el activismo en la construcción de la ficción? Sería un poco la pregunta. Así como Javier lo ha contestado de una manera muy evidente, ¿no? De una acción necesaria mía como activista surge una película. Eso te lo pregunto a ti también porque yo pienso que tú, bueno, por lo menos para mí en algunos temas de tus películas, creo que también hay algo de eso, pero no sé cómo en la ficción a veces el activismo puede ser también un elemento un poco que nos impide la simbolización que necesita la ficción, ¿no? Sin embargo, nos impide. Sí, que te puede atar demasiado a la realidad. Bueno, yo creo que es un trabajo de construcción que supongo que a mí los documentales de Javier me gustan mucho. ¿Y por qué? Porque no son explícitos, activistamente hablando, ¿vale? Todas las personas que le conocemos podemos saber su manera de pensar y de opinar, pero las que no lo conocen, entonces lo que sí veo en los documentales de Javier es que está su mirada, pero no es explícita. Y por eso a mí me gusta. Creo que en la ficción es algo que también tenemos que conseguir, ¿no? Se nos va a veces la mano en ese activismo y se nos nota. Y creo que es mucho mejor contar y no decir. Yo no estoy segura de conseguirlo, siempre, ¿no? Pero por lo menos lo intento, o sí. O sea, no me gustaría nada ser explícita creo que no se debe ver, que no es bonito que alguien esté viendo una película documental o
o de ficción y siente que le están manipulando intelectualmente, ¿no? O socialmente. Es mejor que te conmueva y que después sepas por qué te conmueve, ¿no? ¿Por qué te ha conmovido? Ver el sufrimiento de esa persona, o ver la alegría de esta otra, o ver cómo festeja este pueblo. ¿Por qué te ha conmovido? Me parece más interesante la respuesta a sentir que te han empujado a verlo de determinada manera. Es como dejarle un poco de libertad al que va a ver, ¿no? Ese trabajo. Entonces sí, Javier es activista, estaba allí, pero no nos obliga a ver, nos ofrece nada más, ¿no? Sí, bueno, a veces se identifica o se quiere cargar al cine documental de como una de obligación de cierto compromiso, tal. Yo pienso que el cine documental es, o sea, que el único compromiso importante de un cineasta, haga documental o haga ficción, es contar bien una historia, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una historia posicionada, activista, política, en fin. Yo hago un tipo de documental que se acerca a esa historia, a ese tipo de historias, o se acerca a ese tipo de personajes porque me interesa contar desde ellos lo que viven. La verdad es que cada vez que intento hacer una película de otro tipo, al final acabo haciendo una película de los temas que me interesan. Entonces, y acabo haciendo películas activistas entre comillas, porque lo son, porque sí lo son, pero intento un poco lo que dice Alicia, ¿no? Pero yo pienso que el cine es emoción y que la construcción de la emoción en una historia es lo más difícil, probablemente, ¿no? De un guionista y de un realizador. Y es lo que yo intento hacer con mis películas, ¿no? Que salgas de verlas y hayas sentido 2 o 3 cosas en 3 momentos, y con eso me vale, ¿no? Y detrás de eso sí hay una historia evidentemente de un autor que tiene una posición absolutamente, además son historias, o sea, nada objetivas, porque yo elijo los personajes, yo decido qué contar, y evidentemente desde el primer plano de Invierno en Bagdad sabes que es una película que está en contra de la guerra, pero intento llegar a las emociones y creo que eso le quita todo ese peso del activismo directo, ¿no? de la evidencia, de dónde está la mirada del autor, ¿no? Intento mirar desde ellos, ¿no? Ahora, no son películas objetivas con el mismo material que se rodó Invierno en Bagdad se podrían haber hecho 3 películas, 4 distintas, ¿no? Con la mirada puesta en otro sitio, incluso con el mismo material rodado, ¿no? Por eso es que hay o sea, el trabajo final de guión también en el documental que está en el montaje es... ¿Por cuántas versiones más o menos pasas de guión? Pues yo siempre digo así muy firmemente 3, pero siempre hago muchas más. Yo por contrato 3, pero luego, claro, la más interesada en que eso esté bien soy yo. Luego a veces hago el doble, ¿no? Pues probablemente en el montaje de una película documental pasas por más de 3 versiones, solo en el montaje. Ya no hablo de hemos considerado como primera versión la escritura, el rodaje, segunda versión, tercera. Solamente en el montaje pasas por lo menos por 3 o 4 versiones donde desaparecen personajes, vuelven a aparecer personajes que habías eliminado, quitas diálogos porque quitas frases, cambias el final, tienes 3 finales distintos y no sabes cuál va a ser. Entonces la reescritura en el montaje pasa por tantas escrituras como en la escritura solo de un guión de ficción. Por eso es que el guión en el documental es una cosa bien compleja, ¿no? Tampoco es muy distinta, porque todo eso lo viven los escritores de ficción durante el proceso de escribir, ¿no? Pero claro, aquí se complica porque, claro, estás rodando y estás creando nuevas secuencias, estás montando y estás quitando personajes, y yo creo que lo más importante es estar abierto a hacerlo, porque la gente se aferra mucho a sus personajes, se enamora de los personajes y no hay secuencias, y pasa siempre en el montaje, en esa reescritura de montaje de varias versiones, hay secuencias muy buenas, llenas de verdad y llenas y secuencias que merecen la pena estar en la película,
pero la película es mejor si no están. Hay secuencias muy buenas que entorpecen la película y que hay que saber renunciar a ellas. Y es un montaje, ¿no? Un montaje, claro. En la ficción es igual. El montaje, el director tiene que decidir. Yo asistí al montaje de Te doy mis ojos y aprendí tanto. Me aprendí cómo Iciar todo el tiempo mantenía el tono de la película, que se le podía ir si escogía determinadas secuencias que eran más divertidas que otras, ¿no? Y ella era la cabeza firme ahí, que decía, no, pero es que no estábamos hablando de eso, es muy divertido, sí, pero no estábamos hablando de eso. Y tenía su terror también, ¿no? Al elegir unas sino otras, pero me di cuenta de todo lo que estás diciendo, es verdad. Y secuencias que eran estupendas, pero se tenían que quedar fuera. ¿Por qué? Porque el personaje del que hablaba en ese momento no brillaba, brillaba otro. Y no se puede permitir ese lujo, ¿no? Que son momentos, pero sí es verdad que la escritura es el último momento, el montaje es el último momento de la escritura. Me estaba acordando al hilo de lo que ha preguntado Cecilia sobre el activismo en tu película La espalda del mundo, en El niño picapedrero, ¿no? Que sí había una mirada abierta, porque desde el primer mundo se ve los trabajos duros de los niños en el tercer mundo como algo horrible, nefasto. Hay que ver estos países, estos gobiernos que permiten eso. Y esa no era la mirada activista de ese niño picapedrero. Nos estaba mostrando mucho más, que te rompía, que te hacía conmoverte, que finalmente te ibas de allí, aunque no hubieras estado nunca en Perú, pensando, es que es su realidad. La realidad de esos niños en Perú y de ese país es esa. O sea, el niño no es más infeliz por ser picapedrero. El niño tiene que ser picapedrero. Y si no, hay que cambiar muchas cosas desde otros escalones mucho más alejados, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con la política. Y creo que eso es un poco a lo que se refería, respondiendo a Cecilia, ¿no? A lo que se refería Cecilia, o a lo que yo les respondía, de no ser explícito con la respuesta, ¿no? Dejar que el mismo personaje exprese, ¿no? No abocarle a lo que tú quieres contar, sino que dejar que él se exprese. En ficción igual también es más complicado, porque separarte tu autor de tu mente subjetiva, como dice Javier, porque todos lo somos, todos los creadores somos subjetivos, ¿no? Si no, no podríamos crear, pues igual es más complicado, o no lo sé, pero bueno, me acordaba, volviendo un poco al hilo de la respuesta de Cecilia, me acordaba eso de La espalda del mundo, ¿no? Que a mí me conmovió mucho reconocer que el problema del niño picapedrero, desde los informativos y los reportajes que nos ofrecen en los informativos de cualquier televisión del mundo sobre los niños que trabajan en el tercer mundo, la mirada es otra. Y aquí era una mirada abierta de esto es lo que hay. Y este niño no es infeliz por ir a picar piedra, es que no tiene otra. Está feliz de ayudar a su familia, porque el niño quiere ayudar a su familia. Entonces son otras cosas las que hay que arreglar. Y se enfocaba, bueno, igual estoy dando mi visión, estoy dando mi película de la película que hizo él, claro. Ahora él dirá, pues no quise contar eso. No, era la visión de él. Luego, también hablando ya también de guión en el documental, hay que arriesgar en el guión del documental también. A veces hay que apostar, porque da un poco de vértigo en lo de rodar una película sin saber cómo va a ser, ¿no? Pero a veces en la escritura de ese guión ya hay una apuesta de riesgo, ¿no? Por ejemplo, y no hay que tener miedo, ¿no? Ahora hay que estar convencido, pero por ejemplo en La espalda del mundo, en la última historia, en la historia de la pena de muerte, toda la estructura de la película es apuesta, es un viaje de una mujer mexicana que va a encontrarse con otro grupo de mujeres que también, como ella, tienen hijos en el corredor de la muerte, justo el día que va a transcurrir una ejecución que nos las cuenta el compañero de celda del que van a matar, ¿no? Pero toda la estructura, que está escrita previamente, antes de rodar, apuesta por ese viaje y ese encuentro con esas otras mujeres. Ahora, yo me acuerdo a la hora de escribir la historia, ¿y qué pasa si en ese encuentro no pasa nada? Si ese encuentro no tiene emoción, si lo que cuentan las otras mujeres no tiene fuerza, se nos derrumba toda la estructura de la película, ¿no? Pero hay que atreverse, es decir, hay que perderle el miedo cuando uno encuentra un mecanismo y está convencido. Y ahora,
¿Por qué estábamos convencidos? Porque habíamos hablado con muchas de esas mujeres y les preguntábamos cuál es el momento más importante a la hora que se han juntado y tal. El momento en que se junta una nueva. Todas decían, el momento que se incorpora una nueva mujer es el momento siempre más importante para nosotros. Entonces teníamos como esa intuición de que eso funcionaría, ¿no? Pero es apostar toda una estructura de guión y de rodaje a una secuencia que si no funciona se te derrumba todo. Entonces eso hay que atreverse, hay que meditarlo mucho, pero hay que atreverse, ¿no? Hay que también confiar en la intuición. La historia también a veces pasa lo contrario, que no funcionan y hay que repensar la estructura, ¿no? Durante el rodaje, porque llegas al rodaje de esa secuencia y no funcionó y dices, se me cayó el plano. Y hay que reinventar la estructura de la película en ese momento. Me acuerdo cuando rodamos también la otra historia, del Kurdistán, también un poco el dispositivo de la historia es un exiliado, un kurdo, ¿no? que está en su casa y una vez al año vienen sus hijos a comer con él, que están exiliados en otro país, y toda la historia, que es una cosa de guión, completamente de guión, transcurre los días previos en los que van a venir sus hijos y él va a prepararles una comida kurda. Entonces toda la película está estructurada a partir de este personaje que va contando cosas mientras va a comprar al mercado, mientras prepara esa comida y va contando toda la historia, y hay como unos viajes al Kurdistán sobre lo que él está hablando y entran otros personajes y luego vuelve a él, ¿no? Esa película apostaba todo a esa estructura y estaba previamente escrita y apostaba a que esa escena en la que llegaban sus hijos iba a ser la hostia, pero fue un desastre esa secuencia y no está en la película. Y la película acaba mucho mejor que lo que se rodó en esa escena. Acaba de él esperando a que lleguen, que es un plano de él en el aeropuerto esperando a que se aterrice ese avión, siempre solo y siempre esperando. Ha pasado la vida esperando nada más, ¿no? Apostaba a otro lado, la película tenía 10 minutos más con los hijos ahí, pero acababa ahí en un corte de montaje, o sea, de escritura final, ¿no? Ahí no funcionó lo que habíamos, pero se generó una historia mejor, yo creo, de guión que la que se había escrito, ¿no? En esta película además pasó mucho, en la parte esta del Kurdistán, pasó mucho lo de tener secuencias que no cabían en la película porque la estructura no lo permitía, y eran secuencias buenas, ¿eh? Y daba pena que no podían entrar. Y me acuerdo que había una secuencia que montamos que era en Diyarbakir. En esa época Leyla Zana, que era la presa política kurda que estaba en la cárcel, llevaba 8 años en la cárcel. Y entonces muchísimas de las niñas de Diyarbakir que tenían 8 años se llamaban Leila, porque las madres les habían puesto Leila a las hijas que nacieron ese año, porque habían metido en la cárcel a Leyla Zana. Entonces era una secuencia muy parecida además a la de los niños de la plaza, pero en el Kurdistán, que eran simplemente niñas en una plaza diciendo yo también me llamo Leila, yo también me llamo Leila, y eran muchas niñas diciendo eso. Y era una secuencia, la verdad es que era muy emocionante, a mí me encantaba esa secuencia, pero no había manera de meterla, ¿eh? La probábamos en 15 sitios diferentes y destruía la película por donde la metiera. Ahora, aislada y vista por aparte, era una secuencia llena de emoción, sobre todo si conocías ya la historia y todo, ¿no? Y no hubo forma de meterla y no la metimos. Yo creo que posiblemente otro de los secretos de la escritura del guión, tanto en documental como en ficción, es no generar tesis, sino Sí, hipótesis, ¿no? Partir siempre de una premisa, de una pregunta que te haces a ti mismo y tiras para adelante. Y ahora me estoy acordando de películas que no pienso dar el título, pero ahora mismo hay en cartelera 2 películas, una española y otra mexicana. La mexicana no intenta dar ninguna tesis, cuenta fantásticamente su historia. La española genera tesis, y es que nos estás vendiendo, ¿no? Y creo que ese es otro de los secretos, no saber que no tenemos la verdad absoluta y que estamos buscando también como creadores de documental o de ficción, estamos buscando y a ver a dónde nos lleva lo que buscamos, ¿no? Y lo que encontramos pues lo mostramos para que los demás lo vean y opinen.
Y creo que hay más sinceridad en eso, además. Pues, ¿alguien más quiere participar? ¿Queréis decir algo? Y son las 9, ¿no? Hay un secreto, solo por decir un secreto, y aquí va esto de secretos, sí. Que yo creo que funciona bastante para que, no sé, yo por ejemplo, yo no sé si en la escritura de ficción también funciona muchas veces así, pero yo monto absolutamente en desorden. Yo no hago un montaje lineal de una película, no empiezo por la primera secuencia y termino por la última. Yo monto las 6 o 7 secuencias que yo creo que tienen verdad y valor en la película, y luego construyo una estructura en torno a esas secuencias. Mira qué bonito. Para que no se caigan. Yo escribo las estructuras así. Sí. Yo me hago una línea como un diagrama y digo, además se lo hago a la gente cuando doy clases, es los tres impulsos más fuertes de tu película. Aquí, 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 colócalos en el diagrama. Aquí, aquí, aquí. Vale. Ahora los 3 inmediatamente siguientes, colócalos. Porque a veces las películas surgen de una imagen, de una idea, no una idea, una imagen que has visto y te ha provocado algo, ¿no? Y empiezas a escribir secuencias de transición que no sirven para nada. Fíjate. Sí, es un secreto. Sí, es un método, es un método, y además hay que también que decir que en el montaje hay un trabajo de co-guionista también, porque estás ahí 4 o 5 meses con una persona que está al lado tuyo montando la misma historia. Eso también es una cosa importante a distinguir en la ficción. O sea, el rol del montador en esa escritura final, que no existe en la ficción. Porque en la ficción podrá opinar, pero la película está escrita. Y podrá quitar una secuencia, ¿no? Y la cabeza de un montador siempre es una cabeza muy privilegiada. Es distinto un montador de ficción que de documental. ¿Sí? Es distinto, ¿no? Es distinto. Es distinto enfrentarse a 80 horas de rodaje sin saber cuál es la historia. No, es distinto. Claro. Porque es mentira. ¿Sabes qué es muy importante? Que se entienda, que los productores conozcan el proceso de hacer una película documental. Porque todo lo llevan al proceso de la ficción. Creen que la película que has escrito es la que vas a rodar. Y bueno, todavía ahí aceptan que igual cambian el rodaje y tal. Pero eso de que después de que has rodado sigas sin saber cuál es la película, eso no cuela mucho, la verdad, ¿no? Entonces, además, la mecánica de ir buscando, de que siga siendo una búsqueda durante el montaje, desconcierta mucho a los productores, porque van a ver un montaje y ven secuencias sueltas todo el tiempo, hasta, ¿no? Porque se acaba de armar al final, y entonces empiezan a pensar que estás perdido, y que no, y además es verdad, estás perdido, porque esta es una búsqueda, estás perdido. Tiene un tiempo y un proceso distinto al de la ficción. Se trabaja con alguien que es un montador distinto. Hay montadores que montan ficción y documental perfectamente también, pero el proceso es distinto, no es. Y muy poca gente sabe respetar ese proceso de encontrar la película, ¿no? Que requiere un tiempo. El tiempo que requiere la escritura de un guión de ficción es mínimamente el tiempo que requiere el montaje de una película documental. Mínimamente, es el mismo tiempo, ¿no? Y tiene que haber una primera versión y una segunda y dejarla reposar. Pero generalmente el problema al que se enfrenta el guionista de documental que rueda la película, ¿no? El guionista y realizador y tal, es que te quieren llevar a los métodos de trabajo de la ficción. Por lógica de la industria, es decir, que hay un plan de rodaje. O sea, tú no puedes ir a rodar y en una secuencia de niño yendo al circo y se te ocurre que no, que mejor se vaya a la playa. Entonces se monta un jaleo ahí, no, pero ¿sabes? Pero es que, yo estoy enfermísima. Todos esos procesos que son distintos de abordar un rodaje y de abordar un montaje, hay que saber respetarlos, porque si no salen mal las películas. Yo dudo mucho de esos productores que dicen, no, si yo entiendo el proceso, y luego a la hora de empezar a rodar te dice, oye, pero... Por ejemplo, ¿cuándo terminas de rodar una película documental? Nunca se sabe. ¿Cuándo sabes que ya tienes todas las secuencias que has rodado? Cuando te llama el productor y te dice que vuelvas a casa, que ya no te financia un día más, pero... ¿no? ¿Cuándo sabes que has rodado el final? ¿Cuándo sabes que has rodado el arranque de la película? Esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que hay alguien con... Sí, yo soy productor, pero no voy a hacer ninguna pregunta. Mi pregunta va por otro lado. No, ha habido una... Esta es para
Javier, bueno, también para Alicia si quiere opinar. Has comentado en un momento de la charla que tú fabricabas las secuencias y bueno, me ha llamado la atención porque un poco creo que contradice ciertas reflexiones que también estabas haciendo respecto a que hay que captar esa realidad o esa verdad, ¿no? Me gustaría que aclararas o que explicaras a qué te refieres con lo de fabricar, no sé si las secuencias, ¿no? Intervenir ahí. No es que yo coja y me invente algo que nunca haría ese personaje o que no. Pero si necesito que suba un autobús para que en ese autobús suban unos niños que son un periódico ambulante y leen la prensa y luego pasan la gorra, lo hago subir al autobús. O sea, pero eso es una secuencia escrita previamente. En La espalda del mundo hay un momento que los niños, bueno, que el niño protagonista que va a la ciudad, que nunca lo hace, pero me lo permito, y ya es intervenir de alguna manera, sube al autobús y suben unos niños trabajadores, que son unos niños que leen en el periódico. Leen el periódico, leen las noticias y luego piden dinero, un periódico ambulante, ¿no? Para que no tengas que comprar la prensa. Esos niños son reales, porque se dedican a eso. Ahora, son reales, pero son producto de un casting habremos visto por lo menos 40 niños trabajadores de autobús para elegir a ellos. Y lógicamente no suben en ese momento al autobús. Y ese autobús no es un autobús de verdad, es un autobús alquilado y todos los que están dentro son figurantes. ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está la verdad, el documental, la intervención? Sinceramente me da igual, porque creo que es una secuencia honesta. O sea, creo que está bien contarlo. Y está bien que tenga la verdad de que son de verdad y que son consecuencia de una búsqueda hasta encontrarlos. Pero construir una secuencia para que tenga que subir a ese autobús, para que tenga que ir a un sitio por alguna razón y que ellos suban, a mí me parece legítimo, no me molesta, la verdad, ¿no? Ahora, hay otras cosas de intervención que sí me molestan, ¿no? En el ejemplo que puse antes, por ejemplo, en la historia de la pena de muerte, esto sí que es una intervención, pero me parece que también es a favor de la película y a favor de ellos. La mujer que viaja a encontrarse, la mujer como un preso en el corredor de la muerte, que viaja a encontrarse con este grupo, este colectivo de mujeres, nunca hubiera viajado a encontrarse con ese colectivo de mujeres. Nosotros se lo propusimos. Nunca las hubiera conocido. Pero les propusimos la idea de hacerlo y que además fuera parte de una película donde ella fuera protagonista. Y no solamente ahí le cambiamos la vida, porque a partir de ese encuentro entró en ese mundo y cambió su realidad. No estuvo sola cuando ejecutaron a su hijo, en fin, cambió, ¿no? Pero no sé, me parecía válido. Lo que no hago es hacer cosas que nunca haría, un personaje imposibles o que contradigan al personaje. No sé. Lo importante yo creo que es porque esa es una diferencia muy importante también con la ficción, que es que los personajes luego pueden ver la película. Claro, es que eso es muy fuerte, ¿no? Imagínate tú, lo que escribes luego lo puedan ver los personajes. Ellos no pueden verlo, es una invención. Ya nos estás dando ideas, podemos escribir un guión. Pero las películas documentales luego la ven los personajes y se tienen que reconocer y tienen que decir, esa es mi historia. Yo me reconozco en esa historia, ese soy yo, ¿no? Y eso es un... Y tiene que ver lo que me dices. Si ellos dicen, ese soy yo, esa es mi historia, has acertado, ¿no? Alguien por aquí quería preguntar algo y yo creo que ya nos iremos, ¿no? Tú tienes que preguntar, si tú te tienes que ir. Tienes que coger un avión ya. No, yo solo quería decir algo que, por ejemplo, yo estuve concursando en cine en construcción este año en marzo. También estuve con los chicos que ganaron Cine Fundación en mitad de año en Cinema París. Y me sorprendía que casi todos estos jóvenes cineastas tenían una idea muy clara de que la cámara era el lápiz, que no querían como hacer un guión,
así tan estricto para su rodaje, sino que debido a las nuevas tecnologías pensaban que, o estaban absolutamente seguros que con las nuevas cámaras podían rodar muchísimo y muchas cosas, casi como un documental, y que el guión no era tan importante. Y efectivamente, por ejemplo, en Cine en Construcción en Toulouse yo vi 3 películas donde una mexicana había rodado ella sola con 2 compañeros más o amigos más de equipo, habían rodado no sé cuántas horas ella rodó en Super 16, pero los otros 2 chicos habían rodado en video y presentaron una versión de casi 3 horas y media, o sea que pudieron haber rodado casi como un documental, yo creo que muchísimo material. Y los otros 2 chicos que estaban ahí también habían rodado muchísimo material con estas cámaras modernas de 5 y eso en Canon. Y todos estos chicos con los que yo hablaba estaban absolutamente convencidos que la cámara era el lápiz, que no había que tener un guión tan, mejor dicho, el guión como que ya no les importaba tanto, sino que podían rodar muchas cosas con esa cámara. Era ficción, no era documental. Que podían rodar mucho con esas cámaras y que el guión no era tan importante. Yo no sé, Alicia, ¿tú qué piensas de eso? Que caminen hacia adelante, que sigan, que sigan. Y además eran películas a lo mejor hay espectadores muy que quieren hermosas. estar 5 horas viendo una película supuestamente de ficción, a lo mejor, yo no lo sé. Yo no le voy a poner puertas ni ventanas a la creación. Tienen una cámara que les ha costado más o menos barata. No necesitan un equipo, o sea, pueden ir de gratis por la vida creyendo que crean. Adelante, ¿ya? Luego, lo importante de hacer cine documental o ficción es que la gente tenga interés por ver lo que estamos contando. Si no, ¿para qué lo estamos haciendo, no? Entonces, ¿lo han pensado estas personas que dicen que la cámara es el lápiz y que no hace falta un preguión? ¿Lo han pensado? Si hace falta en el documental, en la ficción, pues con mayor razón, ¿no? O sea, yo soy un defensor del guión en el documental, ¿no? Y siempre en una película sobrevive un 40-50% de lo escrito. Y si no se hubiera escrito y no se hubiera rodado, probablemente la película no se hubiera podido estructurar ni montar. Que sí es importante la escritura, y eso en un género en el que pasas a una segunda parte que sí hace un poco de lápiz la cámara, pero no, o sea, no se puede rodar, no se puede ni hacer un plan de rodaje sin un guión, no sabes por dónde empezar a contar. Bueno, hay películas de otro tipo que a lo mejor permiten, no sé, ¿no? Otro tipo de documental que permiten abordarlas de otra manera, pero yo creo que hay que escribir de la primera a la última secuencia, aunque luego no las ruedes, pero hay que escribirla. Porque además el documental es muy raro, a veces estás rodando una semana y no sale literalmente nada, y te dieron 6 semanas y llevas una que no sale nada que valga, y luego un día sale todo, a lo mejor te sale media película en un día, porque es así, el documental es así. Ahora, si durante ese tiempo en el que no te va saliendo nada vas haciendo algunas secuencias que son columnas en la película, eso que tienes, ¿no? Eso que tienes, ¿no? El guión es fundamental. Es fundamental, por lo menos para el tipo de documental que yo he trabajado. No sé, otro tipo de documental puede ser distinto, ¿no? Pero, y bueno, rodar una ficción sin escribir me parece... Bueno, yo creo que tiene más que ver con la revolución del audiovisual, ¿no? De las nuevas tecnologías, la facilidad, la accesibilidad de tener una cámara que además cada vez ruedan mejor, graban mejor, más bonito, con más colores. Y bueno, insisto, no hay que ponerle puertas a la creación. Igual por ahí hay gente que es capaz de contar una buena historia sin guión. ¿Por qué no? Seguro que sí. Pero no será más de uno. Y hay cientos haciendo eso. Entonces, insisto, el ego que tenemos los creadores a veces habría que tener un tamiz, ¿no? Pasar ese ego a ver qué pasa. Sí, José. Gracias. Del documental de creación que tú montabas las secuencias, ¿no? O sea, creabas situaciones para que fluyeran las cosas que tú querías, hacia donde querías ir. Nosotros hicimos un documental el año pasado sobre un chico en México, un campesino en el norte que supuestamente fue un milagro de Juan Pablo II que lo salvó de leucemia, y 20 años después es un patán así, que está en la cárcel y que
es borracho y eso. Milagros. Y era sobre la vida actual de él. Pero entonces era esto, siempre montábamos secuencias, escrito un guión sobre qué queríamos, a dónde queríamos. Y él es un tipo sin estudios ni nada, pero se mostraba muy curioso de los procesos del cine, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué sincronizan? ¿Y por qué? Terminó entendiéndolo de tal manera que él cantaba las tomas, nos ayudaba a iluminar eso. Y por ejemplo, la novia, cortábamos, emplazábamos en otro lado, y la novia se pasaba a este lado y él no me mordía de este lado por la continuidad. Él, ¿me entiendes? Entonces, no solo estaba consciente, sino colaboró todo el tiempo con esta creación, digamos, porque es su vida, ¿no? O sea, no se le pidió hacer nada que fuera, digamos, ajeno a su cotidianidad. Eso solo por ese lado, ¿no? Que incluso tu objeto de estudio o tu objeto del documental puede llegar a ser partícipe del proceso, ¿no? De muy buena gana y hacia buen puerto todo. Eso por un lado. Y por el otro, solo comentarte que creo que hay como un problema ahí de aproximación a la apreciación como... Yo entiendo muy bien y estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que dices, como de la diferencia de los procesos en documental y ficción, pero también no es tan así, y ahí emparento un poco con lo que cuenta el compañero, que es, o sea, casi todo el tiempo estás un poquito creyendo o diciéndonos que en la ficción es el guión se hace, el director lo hace tal cual y el editor solo lo pega, o sea, y no es así, el editor es, de verdad es que es una reescritura otra vez. Yo entiendo que es más radical el proceso en el documental, pero un editor es tu primer espectador, ¿no? Y es otra vez la reescritura. Y también lo que dices tú de que se te ocurren cosas nuevas en el documental, pues en la ficción también. Justo es la pesadilla de muchos productores que el director toda la vida, se me acaba de ocurrir algo. O sea, el guión es la base para trabajar. Pero por supuesto que es un proceso mucho, y justo con las nuevas tecnologías, mucho más abierto, mucho más de creación, llegan planes de rodaje, y esto no es improvisación, sino sobre bases entendidas, llegas como ¿no? a sentir los estímulos del lugar, ¿no? Cosas más libres cada vez, y entonces sí se vuelve otra vez casi como en el documental una escritura de rodaje. Entonces no es un proceso tan estanco en la ficción, es muy libre. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no digo que lo que es en la ficción simplemente consiste en llevar a imagen lo que está escrito, no, claro, y muchas veces se ruedan más secuencias de las que van a ver en la película, y incluso se ruedan finales distintos y optas por uno o por otro. Ahí por momentos se puede acercar un poco a los métodos del documental, claro que sí, dependiendo de qué tipo de película también, ¿no? Hay películas que están tan estructuradas de guión que son películas de guión, eso que se llama. Pero no, estoy de acuerdo contigo. No, para mí no es que sea así y punto. No. También en la ficción también pasa eso, en los procesos, ¿no? Por eso cambian las películas en el montaje. Ahora, no cambian radicalmente. Es que el protagonista desaparece de la película, es raro, ¿no? O sea, no, pero se limpian, no el protagonista, claro, pero las películas de ficción se limpian en el montaje. Caen las secuencias que nunca se tuvieron que haber escrito y tampoco se tuvieron que haber rodado, caen, ¿no? Y yo he visto a más de un director o directora en sala de montaje decir, me ha vuelto a pasar. Sí. Ya te pasó una vez, te pasó otra, y vas consciente de no quiero en el guión volver a repetir secuencias. Y ya están montando y el montador la mira y le dice, ¿cuentas lo mismo? De otra manera. Me ha vuelto a pasar. Esto en montaje es lo que pasa, que se cae, se limpia la película, ¿no? Es evidente donde te repites, es evidente cuando te estás yendo de tono sin querer, ¿no? Porque en el rodaje también es lo que tú dices, hay un poco de improvisación, sí que hay, porque los actores son personas y el equipo entero, y pasan cosas. Y hallazgos. Sí, Claro. no, incluso hay directores de ficción que lo utilizan como estrategia de rodaje. Ruedan muchísimas más secuencias de las que van a porque no están muy convencidos. O sea, suele pasar, yo conozco mucha gente que rueda así, ¿no? Que ruedas más de lo que necesitas, es decir, más secuencias de las que sabes que van a estar en la película, pero muchísimas más, porque quieres probar qué pasa. O sea, no quieres probar en la escritura final del montaje. Ahora, en el documental sí puede pasar que el protagonista no está en la película, ¿eh? Sí puede pasar, perfectamente. Y a nadie de aquí le gusta el fútbol. Pues vámonos. Yo llevo desde que empecé a estornudar y a toser diciendo, habrá que irse.